Hola a todos. En este video estaremos viendo 5 puntos clave para el diseño organizacional. Además, estaremos viendo aspectos importantes para recordar lo aprendido en este módulo. Como ya hemos visto, el organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa, de ahí su nombre. En él se muestra la composición de las unidades administrativas que integran a la compañía, así como sus relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. El primer punto clave que veremos son los criterios fundamentales para su preparación. Comenzaremos mencionando que el organigrama debe tener precisión. Es decir, debe definirse con exactitud todas las unidades administrativas, así como sus interrelaciones. Después, continuamos con la sencillez. Esto quiere decir que todos los organigramas deben ser sumamente sencillos para facilitar su comprensión. En tercer lugar, tenemos la uniformidad. Aquí es donde se recomienda homologar todas las líneas y figuras que se utilicen en el diseño del organigrama. Seguimos con la presentación, ya que la funcionalidad dependerá del formato y la estructura que le otorguemos a nuestro organigrama. Y por último, tenemos la vigencia. Es de suma importancia que el organigrama se mantenga actualizado. Lo recomendable es hacer una revisión y evaluación del mismo una vez al año. Para comenzar a estructurar el diseño de un organigrama, debemos tomar en cuenta la siguiente clasificación. Podemos observar que por su naturaleza, los organigramas se clasifican en tres: los microadministrativos, que corresponden a una sola empresa, ya sea de forma general o cada área que la compone; los macroadministrativos, que contienen la información de dos o más organizaciones; y los mesoadministrativos, que corresponden generalmente al sector público y se considera a dos o más empresas en una actividad o ramo específicos. En cuanto a su ámbito, los organigramas suelen clasificarse como generales y específicos. Los primeros contienen información representativa de una organización hasta un determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. Los segundos muestran en forma particular la estructura de un área de la organización. En relación con su presentación, los organigramas suelen ser verticales, horizontales, mixtos, es decir, una mezcla de los dos anteriores, o de bloque, que son aquellos que tienen la particularidad de integrar un mayor número de unidades en espacios más reducidos. Por último, en cuanto a su contenido, podemos determinar los organigramas integrales, que son los que se representan gráficamente a toda la organización y sus relaciones de jerarquía, en donde cabe señalar que el organigrama integral es equivalente al general que se vio en la clasificación por su ámbito. También tenemos los funcionales, que son aquellos que describen las actividades que se llevan a cabo, ya sea desde la denominación del puesto o con un recuadro especificando cada una de ellas. Para concluir con la clasificación, tenemos los organigramas de puestos, plazas y unidades, los cuales indican las necesidades de puestos y el número de plazas existentes o que son necesarias en cada unidad consignada. El segundo punto clave que veremos es el diseño del organigrama. Tomando en cuenta lo que hemos visto hasta aquí, ya podemos comenzar a diseñar nuestro organigrama de modo tal que tomaremos en cuenta la forma que hayamos elegido para representarlo y será la única que se utilizará. Los textos de cada elemento, es decir, los recuadros, se recomienda que aparezcan horizontales o adaptados a la forma que se eligió. Las formas que se sugieren para cada puesto son rectángulos, cuadrados o círculos para hacerlos más formales. Sin embargo, las formas pueden variar según convenga a la compañía, pero siempre de igual o similar tamaño. Cada una de las unidades debe llevar un orden acorde a cada nivel jerárquico. Asimismo, se deben tomar en cuenta las siguientes secuencias al momento de la estructuración. La secuencia de unidades, esto se refiere a que deben presentarse primero las unidades sustantivas y después las adjetivas o de apoyo.
a las unidades sustantivas se les asignan las funciones derivadas del instrumento jurídico de la creación, en tanto que a las unidades adjetivas o de apoyo se les confieren las funciones de orden administrativo que brindan soporte a las sustantivas. La secuencia de actividades, es decir, cuando las unidades administrativas se distribuyen conforme al procedimiento general de trabajo de la organización o en relación con los procedimientos particulares establecidos, para atender todas y cada una de las funciones de acuerdo con las prioridades que ya se establecieron. Según la cobertura de funciones, es decir, cuando, además de los criterios que ya citamos, para el acomodo en la gráfica se considera la posible sustitución de los órganos. El tercer punto clave son las líneas de conexión. Aquí hay que enfatizar que la autoridad y la responsabilidad se transmiten mediante una sola línea. Hay empresas que requieren que determinadas actividades sean repetidas por dos personas. Por ejemplo, el director de una escuela para un turno matutino y otro para el vespertino. Sin embargo, estas situaciones son poco comunes y se recomienda analizar muy bien esta determinación. Las líneas deben ser más gruesas que las del marco de las figuras rectangulares y circulares y que a su vez no terminen en flechas hacia abajo, debido a que puede dar la impresión de un flujo estrictamente vertical. Además, las líneas de conexión deben ser del mismo grueso en lo largo y en lo ancho del organigrama. Esto se refiere a que no deben de ir adelgazándose a medida que descienden de nivel jerárquico. Todas las unidades que dependan de un superior deberán quedar vinculadas a este por una sola línea y en un mismo nivel. Las líneas y trazos que no tengan justificación se deben evitar o eliminar. Como punto número 4, vemos la relación lineal. En cuanto a esta, debe transmitirse en una sola línea, lo que significa que sea fácilmente identificable la relación de subordinación entre las unidades. Aquí podemos observar en esta imagen los niveles que generalmente se utilizan en una empresa del sector privado. Obviamente hay otro tipo de imágenes, pero por ser lo más general es lo que se incluyó en esta presentación. El último punto clave se trata de los indicadores de la estructura organizacional. Podemos observar que existen dos tipos de indicadores, los cualitativos y los cuantitativos. Los primeros nos hablan de las características que debe poseer el organigrama y los segundos nos hablan de las áreas que se estarán plasmando en él. Vemos, por ejemplo, la precisión con la que se determinan los niveles de autoridad, la manera en que la organización se transforma en un proceso de trabajo y el modo en que la infraestructura se transforma en una ventaja competitiva, es decir, que la misma estructura organizacional es una ventaja comparándose con la competencia. También tenemos, en este caso de los indicadores cuantitativos, las áreas en que se pueden determinar en un organigrama, como son las áreas sustantivas, que ya vimos más arriba, las descentralizadas, las unidades de línea y las de asesoría o las que se encuentran en el extranjero. En esta imagen podemos ver un resumen de las 5 puntos claves que estuvimos viendo. El primero de ellos es que, como en este caso, las líneas de conexión no deben de terminar en flecha, es decir, estos 4 organigramas que tenemos aquí son lo que no debe de pasar. Entonces, la primera imagen que tenemos aquí, vemos que terminan en una flecha y esto no debe de ocurrir. En la segunda, recordemos que las líneas deben ser continuas y deben de representar un mismo nivel. En este caso, estamos hablando de que desde el nivel de arriba está partiendo hacia un tercer nivel, cuando lo correcto sería colocarlo de la manera en como lo vemos aquí. Ahorita vamos a ver la siguiente imagen donde vamos a poder observar cómo se representan correctamente. En esta tercera imagen también vemos el mismo caso. Vemos que aquí, por ejemplo, las líneas, en lugar de ser continuas, es decir, que terminen como esta de aquí, esta de acá, y no lo hacen, y estas están a otro
en otro nivel mucho más arriba que estos de abajo, siendo que todos los rectángulos o los puestos inferiores están a un mismo nivel. Entonces esto no debe ocurrir. En esta cuarta imagen vemos lo que decíamos de que las líneas no deben de ir de gruesas a delgadas conforme se va descendiendo en la jerarquía, sino que deben de tener una uniformidad. En este caso estamos viendo 3 imágenes que corresponden a organigramas correctamente bien elaborados. Estamos viendo que, por ejemplo, en la figura anterior veíamos cómo se desprendían 3 líneas a cada uno de estos puestos y aquí se desprenden a una sola, que esta línea horizontal es la que conecta estos 3. Sin embargo, aquí no hay un nivel intermedio, es decir, si estamos hablando que aquí es un director general, estos de aquí son gerentes y estos de aquí son jefaturas, aquí en este departamento no existe una jefatura, simplemente por la naturaleza de la empresa o porque no se necesita. Entonces vemos que la línea desde donde conecta, desde donde debería estar esta, continúa hacia abajo. En este caso, aquí en el organigrama anterior que vimos que estaba mal, aquí tenemos un escalón, un tipo de escalón, y debe de ir a un mismo nivel. Todos los niveles están conectados linealmente y no escalonadamente. En este caso de aquí, también veíamos como que esta línea estaba más arriba que estas dos y en este organigrama ya se corrigió ese error. Esta línea de aquí, organigrama de aquí, me pareció importante colocárselos porque aquí podemos observar que puede haber departamentos multifuncionales como es este o multipuestos, por ponerle una palabra inventada, y en este caso es una sola línea, es decir que en este departamento no existen múltiples puestos iguales, excepto en el último nivel, sino que aquí solamente existe un solo puesto. En resumen, podemos decir que para hacer un organigrama hay que estudiar las actividades de la empresa y las mejores estructuras para el modelo del negocio de esta empresa. Después, determinar el número de empleados que tenemos en la plantilla y las diversas funciones que posee cada uno de ellos en la actualidad. Después, hay que marcar cuál es el número de niveles jerárquicos que queremos que nuestra empresa tenga. Esto definirá si queremos una empresa más vertical o con un modelo de jerarquía más horizontal. También asignar los puestos de mando en cada uno de los niveles y las responsabilidades de cada persona. Después, definir cuáles son las funciones de cada uno de estos empleados para que no se solapen funciones o se dupliquen y todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Y por último, ya lo último que nos queda es dibujar el organigrama, plasmando todas las decisiones que afectan a nuestra estructura de la empresa que elegimos, y de esta forma ya tendremos nuestro nuevo organigrama. Espero que el tema les haya servido y para cualquier duda recuerden que pueden enviarme un correo electrónico. Que estén muy bien.